¿Ustedes sabían que Judas en realidad no era que no quería a Jesús y por eso lo traicionó, sino que en realidad él creía en Jesús, pero puso por delante su expectativa y lo que él creía que tenía que hacer Jesús, lo puso por delante de la voluntad de Jesús? O sea que básicamente no tuvo fe en lo que le decía Jesús que iba a suceder y cómo tenía que suceder. Él tenía una idea, tenía una expectativa de cómo tenía que ser, lo había construido eso durante toda su vida, estaba emocionadísimo por tenerlo enfrente, pero nunca pudo recibir a Jesús en su corazón porque no tenía fe en sus palabras. ¿Y por qué te explico esto? Porque muchas veces a nosotros nos sucede lo mismo con nuestra manifestación. Pensá a Jesús como las grandes oportunidades del campo cuántico y todas esas posibilidades que tenemos, y muchas veces elegimos una, creemos que eso es lo que queremos, y en vez de alinearnos y confiar en eso que va a llegar, queremos manipular el cómo. ¿Por qué? Porque tenemos expectativas por el resultado y en realidad nos olvidamos del proceso y el confiar verdaderamente. Y te voy a explicar bien para echar luz a esos momentos, para que podamos detectarlos y salir de ahí a tiempo. Y no auto boicotear nuestra manifestación. Quédate en este video que voy a compartir aquella reflexión que me trajo toda esta serie de Chosen, que me parece espectacular y que la verdad me abrió como una puerta a un entendimiento un poco mejor de qué pasa cuando auto boicoteamos y queremos tener el control de cómo suceden las cosas. Mi nombre es Maribel, esto es Alto Impacto. Me pueden seguir en Instagram como maribel.altoimpacto, en TikTok también estoy así. Le pueden dar suscribir y me gusta y me ayudan a compartir este video y a que llegue a muchas más personas. Vamos a darle comienzo a este capítulo. Yo estaba mirando la serie The Chosen y ¿qué me pasó? Claro, decía, ¿cómo este hombre, de quererlo tanto, de estar tan al servicio y quererlo a Jesús, lo termina traicionando? Yo todavía la verdad es que no llegué a la parte de la traición, pero me puse a investigar en la Biblia y en otras fuentes por qué, porque mi percepción y mi interpretación en su momento, cuando yo iba a un colegio católico, era, bueno, Judas es un traidor y ya, punto final, es un traidor, no hay que hacer lo que hizo Judas. Y listo. Y claro, cuando uno investiga, en realidad Judas lo quería a Jesús, creía en él, pero lo que le faltó fue fe, fue recibir verdaderamente a Jesús en su corazón. Cuando vos recibís a Jesús en tu corazón, entendés que hay algo de tu rendición que se empieza a jugar. ¿Por qué? Porque vos estás entregado a eso. Lo mismo pasa si vemos a Jesús como nuestra manifestación, como esa posibilidad en el campo cuántico. Lo que hacemos es recibir el amor de aquello porque ya lo estamos viviendo, porque ya lo estamos habitando, porque eso es inevitable. Cuando nosotros creemos así, con esa firmeza en que esa posibilidad del campo cuántico va a suceder, lo que nos sucede es que ya empezamos a habitarla. Y creemos y cada vez tenemos más fe de que aquello está viniendo. ¿Qué le pasó a Judas? Empezó a colarse la energía negativa, vamos a ponerle, a través de sus miedos, a través de las expectativas que tenía, a través de creer que él sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque en la interpretación que le dan en la serie, Judas es muy hábil y muy talentoso para los negocios. Entonces, él tenía esa identidad y se validaba desde ahí. Es lo que nos pasa a veces, muchas veces a nosotros. Nosotros tenemos una identidad, creemos que somos buenos en esto, creemos que vamos a llegar a tal y tal punto sobre esto. Entonces, todo ese control y toda esa expectativa que nosotros le ponemos a este proceso hace que en realidad estemos alejando la manifestación porque acotamos las posibilidades del campo cuántico. Y recordemos por qué sucede esto. Porque básicamente lo que vos experimentás en el plano físico tiene que ver con lo que vos te validás, en tu identidad, en cómo te identificas como madre, con qué cosas te validás, qué cosas podés conseguir. Entonces, cuando nosotros, las cosas que decías, cuando nosotros estamos
aferrados, apegados a esa experiencia en el plano físico, en el plano material, a ese intercambio, no podemos trascender, evolucionar y experimentar otras frecuencias que tienen que ver con amor, con autenticidad, con... ¿Por qué? Porque el personaje muchas veces no lo permite. Entonces, no, yo para hacer tal y tal cosa tengo que hacer esto, esto y esto y así. ¿Pero por qué? Porque tu mente tiene ya un área conocida, un entendimiento, una zona de confort en donde se maneja. Entonces siempre hay creamos las mismas posibilidades. Y circulamos mediante esas posibilidades. Cuando nosotros trascendemos, cuando nosotros podemos estar conectados en amor, en autenticidad, en creatividad, en gratitud, cuando nosotros ya habitamos todas esas frecuencias más elevadas, lo que estamos haciendo es abrir ese campo de posibilidades, es trascender este plano físico. ¿Por qué? Porque este plano físico de intercambio viene como a... Es bien de la mente, es bien querer reafirmar una y otra vez mi identidad. ¿Y mi identidad cómo la reafirmo yo en este plano físico? En mis elecciones, en la manera en que me valido, en la manera que gano dinero. Entonces todo eso siempre nos deja en determinadas frecuencias por debajo de los 200. En deseo, en orgullo, cuando sentimos esta validación, en culpa, en vergüenza, las más bajas. Entonces, cuando nosotros estamos aferrados a este plano material y creemos tener el entendimiento, es cuando hay energías más densas. Cuando las energías más... Las frecuencias, me estaba hablando de frecuencias, perdón, las frecuencias más elevadas son las de amor, gratitud, autenticidad. ¿Y qué pasa? Nosotros en el plano físico empezamos a experimentar estrés, empezamos a experimentar preocupación, empezamos a experimentar ansiedad. ¿Por qué? Porque la mente está siempre en pasado o en futuro. Y no nos permitimos habitar ese ser. Entonces nosotros cada vez que echamos conciencia a esos momentos, podemos conectarnos con esa frecuencia. ¿Por qué? Porque empezamos a querer habitar, a abrir nuestro corazón. El campo atractor es desde acá, no es desde acá. Esto es lo que cree tener razón, pero nosotros tenemos que empezar a sentir emociones más elevadas para atraer y confiar y ya habitar ese estado. Porque si no, lo que nos empieza a suceder es lo que le sucedió a Judas. Es creer tener la razón. Y él, por querer tener la razón y por el miedo a que Jesús no cumpla con sus expectativas y no suceda lo que él creía que tenía que suceder, lo traiciona. ¿Por qué? Porque hace como un manejo y lo pone a Jesús entre las cuerdas y dice, hey, ahora tenés que accionar así, así. Pero en realidad él lo quería Jesús. Y él creía en Jesús. Lo que pasa es que nunca lo recibió en su corazón. Nunca tuvo verdaderamente fe en su palabra. Entonces, esta interpretación de Joseon me encanta. Esa mente analítica que tenemos es la que muchas veces estropea nuestra manifestación. Es la que básicamente hace que en vez de atraer con el corazón estemos analizando con la mente, con el personaje, con la identidad que vinimos a experimentar. ¿Y qué pasa? Lo que echa luz a todo esto son esas frecuencias elevadas. Es habitar, en este caso, en la interpretación bíblica, es habitar el reino de Dios, es dejar entrar a Jesús en tu corazón. Es algo de esta rendición, es algo de entender que no está todo en nuestro control, que el cómo y el cuándo es de una voluntad mucho más elevada. Por eso te lo mezclo un poco con, física cuántica, porque si no crees en Dios, en Jesús, o sea, esto viene igual, es lo mismo, es lo que explica Joe Dispenza con el tema de las posibilidades del campo cuántico y la rendición, o sea, el entregar, el experimentar el desapego para entregárselo a algo más grande, para confiar que en que aquello ya lo estás habitando. Por más que no lo puedas ver físicamente, lo tenés que habitar en tu corazón. ¿Entendés? Es exactamente lo mismo. Pero bueno, nada, siempre me gusta hacer como esta analogía o comparación, porque desde que lo descubrí me parece espectacular y me parece que argumenta mucho, le da mucho material a la mente para simbolizar. O sea, abre más espectros para aprender, para el aprendizaje del concepto, ¿no? Que esto también es una muy buena herramienta para nuestra mente. Nuestra mente necesita precedentes y esos precedentes se los damos cuando empezamos a simbolizar.
todo es una simbolización, todo es un holograma, todo esto ya está coexistiendo, tu manifestación está existiendo en este mismo momento, solo que nosotros estamos habitando otra línea del tiempo. Y para hacer ese salto cuántico, tenemos que empezar a simbolizar de otra manera, tenemos que empezar a habitar esas frecuencias de como si ya lo tuviéramos. Y así es como sucede. Lo que pasa es que muchas veces esta mente analítica y de control y de apego, porque nos enseñan a que el amor es el apego, porque nos enseñan a que poseer cuestiones materiales es la solución, o sea, la validación externa, lo mismo que le pasaba a Judas. Él todo el tiempo se validó con que era un buen negociador, con que era muy talentoso y muy hábil para los números. Entonces, ¿cómo eso iba a fallar? Para su mente analítica no había fallas en su lógica. El tema es que hay algo mucho más grande, que es espiritual, y que hay una voluntad mucho más grande. Cuando podemos experimentar esa resignación y entregarlo, es cuando empieza a suceder la magia. Pero esa fe que tienes que tener, verdaderamente esa fe, eso se entrena, es un músculo y es todo el tiempo estar al servicio de eso más grande. O sea, es poner la voluntad de Dios delante de la tuya, delante de tu mente analítica, como la tenía Judas. No me quiero olvidar de decir nada de todo esto. Bueno, ¿cómo entró? ¿Cómo dejó entrar Judas? Esto también es muy bueno. A esa energía negativa y por intermedio del miedo, obviamente. Él tenía esa expectativa, tenía miedo de que no se diera así. Y ese miedo se le coló y empezó en bucle. Y así nos pasa a nosotros cuando queremos manifestar algo y dejamos entrar a todo ese bucle de miedo, de expectativa, de ansiedad, de preocupación, y nos empieza a contar el cuento y empieza a simbolizar la mente. ¿Pero por qué? A ver, ¿la mente es mala? No, en realidad la mente te quiere mantener a salvo y va a guiarse por esas creencias que vos ya tengas, esos dogmas que vos ya tengas, porque te quiere mantener a salvo. Vos lo que le tenés que dar es una nueva simbología a tu mente, en que el dinero no es difícil de ganar, en que hay mucho para todos, en que si vos te querés dedicar a las redes sociales hay lugar para vos también y la vas a romper, en empezar a sembrar precedentes. Bueno, hay gente que ya logró esto que yo quiero. Bueno, lo miro, empiezo a sembrar el precedente. Sí, hubo otra persona que salió desde el mismo punto, el mismo lugar que yo y lo logró. Entonces ahí es cuando tus creencias empiezan a transformarse. Imagínate que estuvimos desde que nacimos hasta ahora programados, dormidos. ¿Por qué? Porque nos ponían deseos por delante y nosotros creíamos que era eso lo que necesitábamos. Con todo un consumismo todo el tiempo diciéndonos qué cosas nos hacen sentir felices, cuando en realidad nosotros ya podemos habitar ese estado del ser con fe, conectándonos verdaderamente con esas emociones y no con el vacío de lo que me falta. ¿Por qué? Porque me lo dice algo externo. O la programación del miedo de los noticieros, o el aprendizaje de las novelas de cómo amar desde el apego. Eso es programación. Y estuvieron 24/7 durante años programándote una y otra vez en que tenías que ser de un color de fútbol y que la rivalidad estaba en el otro. Cuando en realidad todo es integración y cuando nosotros nos elevamos entendemos que somos parte del todo y que el otro es parte mío también porque somos energía. Porque estamos hechos de átomos. Y el átomo es 0,00001% de materia. Todo el resto es energía. Y nosotros estamos hechos de átomos. Las cosas están hechas de átomos. Entonces cuando nosotros podemos habitar esas frecuencias elevadas, atraemos cosas, situaciones, personas de esa misma frecuencia. ¿Está mal desear o no? No está mal desear. El tema es que vos te aferres y te apegues y te valides con eso. Porque vas a experimentar el vacío una y otra vez y vas a estar detrás de eso pensando que eso es la felicidad. En cambio, cuando te pones en servicio, cuando te pones en amor, cuando te pones en autenticidad, cuando empezás a decir que no, cuando tenés ganas de decir que no, es cuando empieza la liberación y la congruencia acá. Y esto se empiezan a unir para atraer esas posibilidades. Solamente esto quería decir. Muchas, pero muchas gracias a todos siempre por escucharme. Síganme en maribel.altoimpacto en Instagram y en TikTok. Por favor, suscribirse y darle me gusta. Así este video le puede llegar a otras personas.
Muchas, pero muchas gracias siempre por escucharme. Cuéntenme a ustedes qué les parece esta interpretación de Judas con Jesús y si vieron la serie de Chosen, que me encanta a mí. Perdón si la pronunciación no está bien, pero me gusta así. Besos enormes, muchas gracias a todos.